para que abra su Biblia en el libro de Ageo y me acompañe en la lectura de el capítulo 2, los versículos 10 al 23, que es el texto que tenemos en esta mañana para compartir la palabra del Señor. Ageo capítulo 2, 10 al 23. Leemos en la Nueva Biblia de las Américas. El día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor de los ejércitos: pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará esto consagrado? Los sacerdotes respondieron, no. Y dijo Ageo: si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Entonces volvió a hablar Ageo: así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen, inmundo es. Ahora pues considera bien esto de hoy en adelante, antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor. En aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Venía alguien al lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaba 20. Los herí con viento abrasador, plaga y granizo, con toda obra de sus manos, pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Pero consideren bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, consideren bien. ¿Está todavía la semilla en el granero? Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto, pero desde hoy yo los bendeciré. La palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá. Yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos, y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Y volcaré el carro y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Esta es la palabra del Señor que tenemos en esta mañana para reflexionar. Quiero ir directo al grano y voy a comenzar con una pregunta que no espero que me responda. Puede ser una pregunta incómoda, la tenga en su corazón y nos va a servir como telón de fondo en la reflexión en esta mañana en la palabra del Señor. La pregunta puede ser personal, puede ser colectiva. ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Si hoy te tienes que parar delante de el Señor y reconocer cómo estás, cómo está tu corazón, cómo está tu relación con Él, cómo está nuestra relación con el Señor, ¿cuál sería nuestra respuesta? Una vez más, no espero que me respondan. Espero que esta pregunta sirva como un punto de reflexión, afirmar o restaurar nuestra relación con el Señor. Si tú estás caminando con Dios, si tu corazón está lleno de esa
de esa seguridad en Cristo y caminas con Él diariamente y tienes en tu corazón esa permanencia y el fruto del Espíritu Santo se ve en ti y sabes que estás en esos momentos de pasión por la verdad, por el Evangelio, por la vida en Cristo. Esta palabra puede ser para ti como un aliciente para reforzar tu expectativa con el Señor y para caminar con Él fielmente y en dependencia de Él cada día más. Pero si al hacerte la pregunta hoy en tu corazón reflexionas y entiendes que tu relación con el Señor está completamente destruida, estás agotado, estás cansado, tu corazón está seco. Esta palabra en esta mañana puede ser una invitación a que restaures tu relación con el Señor y a que camines con Él y a que vuelvas tu corazón hacia Él. Y esto es muy claro porque yo no estoy hablando de simples dinámicas o disciplinas espirituales que sirven en el proceso para acercarnos al Señor, pero que no son nuestra relación con el Señor. A veces nosotros volvemos la disciplina espiritual y las herramientas que tenemos para acercarnos al Señor el centro de nuestro acercamiento al Señor. Nosotros sabemos que si algo tenemos los seres humanos y especialmente la iglesia es la capacidad de volver vacío, una religión, una estrategia y dejar de lado lo profundo, la verdad. La invitación en esta mañana es miremos el corazón, miremos nuestro camino, miremos cómo estamos tomando nuestras decisiones. ¿Estamos dependiendo de Él? ¿Permanecemos en Él? Nuestra vida está completamente aferrada a Él y a su voluntad. Necesitamos evaluar cómo está nuestra relación, especialmente nuestro corazón, delante del Señor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? El libro del profeta Ageo es un libro que se escribe en un contexto bastante interesante. Judá ha regresado del exilio, ha recibido el edicto del rey de Persa, y regresan a su tierra con un proyecto. Y el proyecto es la reconstrucción del templo, la reconstrucción de la ciudad, pero específicamente el llamado que Ciro le ha dado a aquellos que van a regresar. Usted va a leer eso en el libro de Esdras, el capítulo 1 y el capítulo 2, donde se da todo el tema del regreso, del retorno a la tierra. Es un llamado de parte de el Señor que ha llamado a Ciro y Ciro ha tomado eso como una herramienta de Dios para llevar a cabo su propósito de levantar la casa del Señor que está en Jerusalén y que está destruida, que había quedado destruida después del exilio. El templo está en ruinas. Israel regresa, pero cuando comienza ese proceso de reconstrucción del templo, aparecen algunos inconvenientes. Los vecinos empiezan a desanimar la construcción de la obra y empiezan a levantar cuestionamientos y en medio de eso van y se presentan delante del rey de turno y dicen: los judíos están levantando la casa del Señor. Y por alguna razón que no es clara en la narración en el libro de Esdras, la decisión del rey de ese momento, Artajerjes, es que se detenga la construcción de la casa. Y los judíos obedecen al mandato del rey porque aunque han regresado a su tierra, todavía están bajo el gobierno persa. Entonces se detiene la construcción de la casa y
Y ahí se queda eso. El templo se queda, digamos, con los cimientos y nada más. Es el momento en el que se levanta Ageo, unos 16 años después, más o menos, y trae una palabra de parte del Señor a su pueblo, invitándolo a que reconstruya la casa. Es un llamado de parte del Señor a que observen sus propios caminos y a que en medio de esa reflexión entiendan lo que significa que la casa del Señor esté en ruinas. Cuando ellos habían regresado y habían comenzado ese proceso, usted lo lee en el capítulo 3 del libro de Esdras, ustedes se dan cuenta que Israel no solamente viene con el proyecto de la reconstrucción de la casa, sino lo que eso significa para ellos: reconstruir la casa, levantar el templo, poner sus cimientos y retornar a esa realidad. Era básicamente un retorno a la comunión con el Señor. El templo representa, en medio de la cultura y en medio de la religión, el lugar de encuentro donde la presencia de Dios se manifiesta de manera especial, el momento en donde el pueblo se acerca para adorar, para entrar en comunión con su Señor, el momento en el que se dan los sacrificios y se presenta todo el sistema sacrificial y de relación delante del Señor. La reconstrucción de la casa tiene elementos muy profundos de cómo se reconstruye la vida espiritual del pueblo. Pero después de ese momento en el que la reconstrucción se para, la casa se queda en ruinas y los judíos empiezan a hacer sus vidas, construyen sus casas, empiezan a levantar sus realidades y se olvidan de la casa del Señor. La profecía de Ageo llega en ese momento concreto de la vida de Israel. Ahora, hay dos profetas que se levantan en ese mismo tiempo. En el libro de Esdras se mencionan a ambos, a Ageo y a Zacarías. Y cuando usted lee en paralelo ambas profecías, se da cuenta que el mensaje está completamente relacionado. Zacarías está más enfocado en la reestructuración espiritual y el ánimo del pueblo, con un proyecto claro: Dios levantará a Jerusalén. Allí Dios habitará en medio de ellos. Ageo, con un proyecto más pronto, más puntual: levanten la casa, reconstruyan la casa del Señor. Capítulo 5 del libro de Esdras. El templo reinicia su proyecto, la gente reinicia ese proyecto de reconstrucción del templo. Eso se relaciona con el capítulo 2 del libro de Ageo, que es nuestro texto. Y ahí nos damos cuenta cómo comienza ese proceso de limpieza y de levantar todo lo que es la vida nacional y la vida espiritual de Israel. Dios está llamando a su pueblo a que reconstruya su relación con Él. Ellos han olvidado la casa del Señor. Hay una sensación de apatía, hay una sensación de indiferencia, hay una sensación de pasividad espiritual. Judá se ha ido enfriando en sus propios anhelos y deseos, en sus propios proyectos. Hay cierta sensación de comodidad. Estamos tranquilos como estamos. Y Ageo se levanta para decir: ustedes se han quedado levantando sus casas, ustedes están reconstruyendo sus vidas, pero la casa del Señor, sinónimo de comunión, sinónimo de presencia, sinónimo de vida real, está en el suelo, está destruida. Levanten la casa del Señor. No trivialicen el encuentro con Dios. No hagan del encuentro con Dios algo secundario, algo sin valor. Levanten su casa. Ese es el llamado del libro de Ageo. Vuelvan su corazón al Señor.
Porque nos podemos quedar pensando que se trata de una estructura física, de la edificación de una casa, pero no. Se trata de la relación profunda entre Dios y su pueblo. Se trata del caminar del pueblo de Dios delante de Dios bajo su voluntad. La pregunta de Dios de fondo es la misma con la que iniciamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu corazón? ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo es tu vida? ¿Dónde estás? Como cuando Dios se aparece por el huerto y busca a Adán que está escondido y le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estamos? El capítulo 2, al final, los versículos 10 al 23, presentan dos de las 4 profecías que se levantan en este libro. Ya en el capítulo 1 y a principios del capítulo 2 había venido la palabra del Señor. Esa es la clave del mensaje que recibe Ageo. Vino palabra del Señor diciendo. Y esa palabra se comunica de manera muy clara. Hay una particularidad en este texto y es que Ageo, de una manera muy puntual, como pocos profetas en el Antiguo Testamento, registran de manera clara el momento en el que recibe la profecía. Y cuando él recibe la profecía, la presenta delante del pueblo y lo desafía de una manera muy profunda. El primer mensaje, entre los versículos 10 al 19, está dividido en 2 profecías o en 2 mensajes. El primero, a partir del versículo 14, con una confrontación muy fuerte por el pecado, entre el 10 y el 14. Y después, como un llamado a la restauración de la casa y a la bendición que el Señor trae en medio de su pueblo. El segundo mensaje, a partir del versículo 20 hasta el versículo 23, el final del libro, con una confirmación muy clara del llamado que Dios le ha hecho a Zorobabel como gobernante de su pueblo y al ánimo que él le da en ese proyecto de transformación que deben guiar y que deben traer en medio de su pueblo. Algunas reflexiones importantes antes de entrar en materia con el pasaje en sí. Creo que el llamado del Señor está en que no nos alejemos de Él. Si hay algo que nos recuerda el libro de Ageo es que alejarnos de Dios es mucho más que no buscarlo en oración y en reflexión de su palabra. Porque siempre, y esto es algo que necesitamos tener presente, siempre que nos alejamos de Dios, nuestro corazón se endurece y nos lleva a vivir en contra de su voluntad. La vida parece normal. Podemos construir nuestra propia vida de manera individual. Pero si estamos alejados del Señor, nuestro corazón está completamente endurecido, se seca, se muere. Una segunda reflexión que nos permite esa porción está en que el pecado siempre traerá consecuencias. Por más que nosotros tratemos de hacernos los de la vista gorda frente a nuestras propias debilidades, necesitamos entender que no podemos desestimar el alcance del pecado en nuestra vida y todo lo que rodea nuestra vida. Israel ha entrado en un tiempo de pasividad espiritual, de adormilamiento espiritual. Está lejos de Dios, lejos de su voluntad. Y cuando Dios lo confronta de manera directa. Te enfocaste en ti. Construiste tu vida y estás lejos de mí. El pecado siempre va a producir una ruptura con Dios. Y necesitamos tenerlo presente porque esa ruptura destruye nuestra vida, no solamente nuestra vida acá, sino nuestra realidad hacia la eternidad. El pecado
siempre produce muerte y necesitamos tenerlo presente. Pero también este pasaje nos invita a recordar que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde nuestro corazón es confrontado a causa de nuestras debilidades, también podemos volver nuestra mirada a la cruz y reconocer que en Él tenemos esperanza, no solamente de redención, sino de vida eterna. Ahora, eso no puede volverse una excusa para hacer de nuestra vida cualquier cosa, darle rienda suelta a nuestras pasiones, a nuestros deseos y a nuestros anhelos. Siempre la gracia produce un llamado al corazón para volver nuestro corazón hacia el Señor. La gracia siempre está en esas dos direcciones. La gracia sana, libera, restaura, pero la gracia transforma, la gracia guía, la gracia nos lleva a la presencia del Señor. Hace unos meses estuvimos predicando en la iglesia, nos venimos predicando desde el año pasado en la iglesia local, en el libro de los Salmos. Y es bien precioso porque ha sido un acercamiento muy devocional al texto. Lo predicamos los miércoles, que es un tiempo en el que nosotros apartamos un espacio para orar con toda la comunidad. Entonces tenemos un servicio, un culto de oración. Y hace poco nos tocó el Salmo 51. Y miren, cuando uno ve el corazón de David en el Salmo 51, uno se da cuenta el peso que tiene el pecado en el corazón del ser humano, pero lo que produce la gracia de Dios cuando el corazón es restaurado y levantado por el Señor. El Salmo nos permite ver un camino a la restauración que inicia con la confesión de los pecados, que viene posteriormente con un cambio que Dios produce en el corazón y que finalmente lleva a un compromiso con la verdad del Señor en adoración y en vida delante del Señor. Este pasaje en Ageo nos invita a reflexionar en esa dirección. Judá no tenía ni idea de lo que venía hacia adelante, pero estas profecías de Ageo no solamente estaban dirigidas para ellos, había algo mucho más allá del tiempo. De ahí el título de la predicación, Sombras de un futuro glorioso. Y por favor, acompáñeme y miremos paso a paso lo que el texto nos va mostrando. En primera medida, de los versículos 10 al 19, podemos ver la gracia que purifica y restaura. Gracia que purifica y restaura. Miren la pregunta que le hace Dios a través del profeta a los sacerdotes de Israel, de Judá. Pide ahora instrucción a los sacerdotes. Estoy leyendo el versículo 11. Si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura, y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron, pues no. Y Ageo dijo, si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Y ellos respondieron, quedará inmunda. Entonces volvió a hablar Ageo. Así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda la obra de sus manos y lo que aquí ofrecen, inmundo es. Noten que la confrontación de parte de el profeta a los sacerdotes, no solamente como clase religiosa, sino como parte de los líderes del pueblo, líderes espirituales, es una confrontación profunda, compleja. Les hace preguntas que ellos conocen por la misma ley. La ley del Señor en Éxodo, en Levítico, en el libro de los Números, respondía a estas realidades. Nada
inmundo puede ser purificado por lo puro. Si el pan está inmundo, usted puede hacer lo que sea y el pan ya no está consagrado al Señor. Pero hay algo especial en esa declaración. Si hay algo puro, tocando lo impuro lo purifica, y la respuesta es no. No hay manera de que eso suceda así. La confrontación de parte del Señor frente a esta pregunta invita a mirar algo mucho más profundo. Es una reflexión acerca de la realidad y de la condición de Israel. Por eso lo que dice el versículo 14, este pueblo es así, así son ustedes. Ustedes, todo lo que ofrecen, todo lo que buscan, todo lo que tienen es inmundo delante del Señor. La pregunta que uno tendría que hacerse en este punto de la confrontación profética es precisamente esa. Y recordemos, el profeta en Israel se levanta para recordarle al pueblo que vuelva su corazón a la ley del Señor. La función profética es una función de exhortación y de confrontación constante. Le está diciendo al pueblo, vuelvan su corazón al Señor. Pero la pregunta es, ¿cómo? Este pueblo tiene las manos inmundas. Su corazón se ha alejado de Dios. Vienen de un proceso bastante complejo y ahora que están en Judá, ahora que están en el proyecto de restauración, lo han detenido y no tienen cómo volver su corazón al Señor, excepto por la misma obra de Dios. La pregunta presupone una respuesta incómoda. No hay cómo hacer puro lo impuro. El templo, la casa, estaba en el suelo y la relación de Israel estaba completamente acabada con el Señor. Pero Dios vuelve a hablar y llama al pueblo a tener comunión con Él. Ellos no entendían esa realidad que estaban viviendo y mucho menos lo que esto revelaba. Porque un día, en medio de Israel, apareció un hombre que era completamente puro. Y cuando tocaba lo impuro, se purificaba. Esta respuesta completamente negativa para este momento de la historia haya solución en la persona de Jesús. Cuando Jesús viene predicando el mensaje del reino, al inicio del Evangelio de Mateo, y esto es muy interesante, usted lee el texto cuando Jesús baja de hacer la predicación, lo que se conoce como la predicación del sermón del monte, el sermón de la montaña. Cuando Jesús aparece, usted ve el relato inmediatamente siguiente es el del leproso, que se para delante de él y le dice, Señor, si quieres puedes sanarme. Y Jesús lo mira con compasión y no solamente lo sana, sino que hace algo que era contrario a la ley de Dios. Él, un maestro que acaba de bajar del monte, de hacer una de las enseñanzas más extraordinarias que ellos hubieran podido escuchar en esa época, se acerca al leproso y lo toca. Quiero, sé limpio. Y contrario a toda expectativa, ese hombre no queda inmundo. El leproso queda limpio de su enfermedad. Es el momento en el que Dios empieza a
acercarse de una manera completamente extraordinaria. Aquel pueblo que no tenía la capacidad para llegar delante del Señor, ahora está viendo cómo Dios mismo está viniendo a ellos. Y está viniendo como un hombre que toca a los inmundos y los sana, que toca a los ciegos y les da la vista, que toca a los endemoniados y los libera, que se acerca a todos aquellos que eran despreciados, que no podían acercarse a la liturgia del templo porque por su condición eran segregados. Este hombre viene y los toca y los libera. Aquel segundo templo que iba a ser más glorioso, de acuerdo a lo que nos dice el versículo 9 del capítulo 2, ese en el que ellos estaban poniendo los nuevos cimientos y en el que iban a levantar la gloria de Dios que había estado derribada por causa de sus pecados, ese no era el templo en el que debían construir su vida. Un día más adelante llegaría un hombre que afirmaría que ese templo era obsoleto, que era solamente una sombra del templo verdadero en el que la presencia de Dios estaría abierta permanentemente con él por su espíritu. Me parece escuchar las palabras de Jesús diciéndole a los judíos: derriben este templo y en 3 días lo levantaré. O como lo manifiesta de manera gloriosa el libro a los hebreos, la carta a los hebreos, hablando de el nuevo tabernáculo, del nuevo templo, del verdadero templo de Dios. En el capítulo 9, los versículos 11 al 12, cuando Cristo apareció como sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, no por medio de la sangre de machos, cabríos y becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Él mismo sufriría el dolor y por gracia salvaría a aquellos por los que estaba dando su vida. Se me viene a la mente el momento glorioso en el que el velo se rasga cuando Jesús da el grito desde la cruz. Imagínense la sensación colectiva de los judíos de ver que el velo que hacía una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, ese lugar tan especial, tan único, en el que se revelaba la presencia gloriosa de Dios, quedaba completamente expuesto. Un lugar obsoleto. Esa era la verdadera bendición y reconciliación de Dios con su pueblo, una gracia que purifica, una gracia que restaura. Noten que las preguntas que les está haciendo Ageo a sus contemporáneos confrontan su situación. Ahora consideren esto, versículo 15, que está de hoy en adelante, antes que se pusiera piedra sobre el templo del Señor, y aquí ya estamos hablando del reinicio de la obra. En aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10 y venía alguien al lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaba 20. Y Dios asume esa responsabilidad. Fui yo el que los herí, con viento abrasador, con plaga, con granizo, en toda obra de sus manos, pero ninguno de ustedes se volvió a mí, aclara el Señor. Cuando Ageo inicia su profecía, en el capítulo 1,
Les está hablando de su condición, de su realidad, de los momentos difíciles que han venido viviendo. No ven la bendición. Y Dios acá asume esa parte en su vida. Yo soy el que he traído esto a ustedes. Ustedes no ven la bendición porque soy yo el que lo cerré. Pero llegaría un tiempo en el que ese mismo Dios, hecho carne, multiplicaría panes y peces con su palabra de poder. Ese mismo Dios traería pescas milagrosas y abundantes. Ese mismo Dios traería bendición no solo a Israel, sino a todos aquellos que estuvieran a su alrededor. Él era la bendición y la verdadera reconciliación de Dios con el pueblo. Noten que el mismo profeta les invita a considerar que a pesar de que en ese momento no están viendo la bendición, llegarán momentos de bendición para ellos. Versículo 19. ¿Está todavía la semilla en el granero? Todavía la vid, la higuera, el granero y el olivo no han dado su fruto. Pero desde hoy yo los bendeciré. El Señor ha llamado a su pueblo a que entre en comunión con Él, a que tenga una relación profunda con Él, y el Señor mismo les ha confrontado para decirles: soy yo el que les da bendición hasta que sobreabunde. Es la gracia que limpia a su pueblo, pero también la gracia que trae restauración, que trae bendición. Pero este pasaje no se queda ahí. La segunda profecía, o más bien la cuarta del libro, la segunda en nuestra exposición, en nuestro texto, nos invita a ver el retorno del rey. Zorobabel era descendiente de David y había llegado para ese proceso de reconstrucción del templo, de Jerusalén y del templo. Nosotros vemos en el libro de Esdras, en el capítulo 2, todas las casas paternas, las familias de aquellos que habían llegado en el exilio y que ahora estaban regresando a la tierra para la reconstrucción nacional. Zorobabel implicaba una figura mesiánica que llegaría a salvar, el ungido del Señor, que había sido levantado por parte del Señor para llevar aires nuevos a su pueblo. Si usted ve las profecías de Zacarías, el libro de Zacarías, tienen mucha relación con esta perspectiva del gobierno de Zorobabel. Pero la visión de Ageo iba más allá de levantar las ruinas de Jerusalén. Era una visión de la gloria de Dios y del reino de Dios en el verdadero descendiente de David, que se sentaría en el trono para siempre. Noten que el retorno del rey, que ahora estaba en medio de ellos, todavía tenía una dependencia absoluta de un reino poderoso que estaba por encima de ellos. Pero un día, un hijo de un carpintero humilde de Belén, criado en Nazaret, llegaría para anunciar un reino trascendente en toda la historia de la humanidad. Llegaría para anunciar el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. El rey ha venido. Y me encanta cuando uno ve la relación. Usted alguna vez ha leído el Evangelio de Juan, cuando conversando en esa conversación tan particular que Jesús tiene con Pilato, cuando Pilato le dice: así que tú eres rey. Y me encanta porque Jesús le dice: pues tú mismo lo estás diciendo. Y la forma en la que, de manera irónica quizá, de manera muy desobligante y quizá con el propósito de burlarse de él,
pegan el letrero en 3 idiomas para que todos lean: este es el rey de los judíos. La ironía de la cruz, que se levanta en medio de su pueblo para decir que su rey, el rey que está por encima de todas las cosas, estaba muriendo en el madero. Pero claro, se levantaría de la muerte y al tercer día resucitaría y llegaría para reinar en gloria con su Padre. Me encanta la manera en la que Pablo hace la relación con ese texto en Filipenses capítulo 2, diciendo que Jesús se entregó a sí mismo, se despojó de su gloria, se hizo como uno de nosotros y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero el texto no queda ahí. El texto continúa diciendo: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que hay en el cielo y en la tierra, y se levante, se exalte su nombre para gloria suya y para gloria de Dios Padre. Él era el rey que habría de retornar, el verdadero rey de Israel. Ahora, todo esto de esta profecía, ¿qué tiene que ver con nosotros? Una vez más, la pregunta de fondo que iniciamos o con la que iniciamos nos invita a reconocer cómo estamos caminando con ese Señor que se ha acercado a nosotros y que nos ha dado salvación. ¿Cómo está nuestra relación con Él? Necesitamos ver que esas sombras de un futuro glorioso no solamente fueron parciales para ellos, sino que nos incluía a nosotros también. Porque finalmente cuando Dios le habla a su pueblo acerca de la casa, no le está hablando de una casa. No le está hablando de una estructura. No le está hablando de paredes, no le está hablando de aire acondicionado, no le está hablando de techo cómodo y sillas confortables. Está hablando de relación, les está hablando de vida. Porque cuando el pueblo de Dios sujeta su adoración a ese tipo de elementos, pierde el foco de la realidad. El problema no era que la casa estaba en el suelo. El problema era lo que representaba para Judá en su momento, y el problema es lo que representa para nosotros hoy. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Se me viene a la mente Pablo y Silas en la cárcel en Filipos, desnudos, golpeados, encadenados y adorando juntos al Señor, levantando su voz en oración. La pasividad espiritual jamás depende de las circunstancias. Siempre es un problema de nuestro corazón. Estar alejados del Señor es algo que no depende de nuestras condiciones, de las circunstancias difíciles, de los momentos difíciles o de los momentos buenos. Siempre depende de cómo tu corazón lo atesora a Él como Señor y entiende que lo necesitas, que alejado de Él nada podemos hacer. No dejes que la pasividad espiritual consuma tu vida. No permitas que la pasividad espiritual apriete tu corazón y te saque de la presencia del Señor. Acércate al único que tiene la capacidad para transformar tu vida. Porque cuando llegas inmundo, cargado de maldad,
cargado de suciedad, de pecados. El único que puede limpiarte es Él. Y el único que tiene la capacidad de amarte de esa manera, entregando su vida para darte una nueva, es Él. Y el único que cambia y que transforma todo lo que eres es Él. No es una casa. Es el encuentro con el Señor. Sin intermediarios, sin sangre derramada, ya la cruz tiene suficiente. En cualquier lugar, porque finalmente el velo se rompió. Él es el templo más glorioso. Su gloria es mucho más grande que la del primero y la del segundo templo. Acércate al Señor por su gracia. Él ya pagó con su sangre para que vivas para su gloria, por su misericordia. Camina al encuentro del verdadero Rey, reconociéndolo como tu Señor y Salvador. Mira, con esto voy a cerrar. Tenemos un llamado precioso para que comprendamos, para que entendamos el valor de vivir la eternidad en la temporalidad. Para que nuestra vida sea reflejo de la gracia de Dios en cada cosa que hacemos. Para que nuestro corazón viva y muestre la gracia de Dios en todo lo que vivimos, pensamos y proyectamos. Aferrados a Él, caminando con Él. Porque finalmente Él es la razón por la cual vivimos. Él es nuestro Señor. Él es nuestra única esperanza. Hay un pasaje al final en el libro de Apocalipsis al que quiero hacer alusión, pidiéndole que se ponga en pie. Y recordando que ahorita vamos a tener un tiempo de ministración de la mesa del Señor. Este pasaje me invita a mirar con esperanza al trono de Dios. Si ustedes ven en el capítulo 4, Juan ve un trono y la visión del trono es de alguien que está allí sentado y que es demasiado esplendoroso. Su descripción se sale de la capacidad de nuestro entendimiento. Y alrededor de ese trono hay otros tronos, 24 tronos, con unos ancianos y hay unas bestias, unos seres extraordinarios que están alrededor del trono y todos le dan gloria a ese trono. Porque al final, la presencia de Dios, la relación con Dios, la búsqueda de la verdad del Señor nos debe invitar a ese encuentro con Él. Pero lo extraordinario de esto no es solamente el trono, sino cómo nosotros nos podemos acercar al trono. Entonces aparece Apocalipsis 5 y en Apocalipsis 5 hay algo especial. Juan está llorando porque hay un rollo que está sellado y nadie puede abrirlo. Pero de un momento a otro aparece un ángel que le dice a Juan que no tema, que el león de la tribu de Judá ha vencido y que él tiene el poder para tomar el trono. Y entonces Juan se voltea para ver un león. Pero no aparece un león, aparece un cordero degollado que toma el rollo y que abre sus sellos. Y la presencia gloriosa de Dios se manifiesta en medio de ellos. Y es ahí cuando todos se reúnen, hombres de toda raza, tribu, lengua y nación, se reúnen en torno al trono a adorar y a exaltar al Señor. Y cuando nosotros vemos eso, y cuando yo veo esto,
Yo digo, desde acá estamos teniendo una pruebita de lo que es la gloriosa presencia del Señor.